8:08 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. Queremos dar espacio a un debate sobre un tema que constituye una seria preocupación en el Ecuador, la incidencia del narcotráfico que genera mayor inseguridad interna en nuestro país. Recordemos que por las cifras oficiales entregadas en el Ecuador, el año pasado hubo un récord, no solo en el Ecuador, sino en la región, uno de los países que más decomisa drogas. Esto refleja un éxito en la actuación de la policía antinarcóticos, pero también una seria preocupación de que si aquí se está cogiendo, si el año pasado se decomisó más de 300 toneladas de droga, uno puede presumir cuánto está entrando y saliendo de nuestro territorio, exportado, que no se decomisa y que va al mercado mundial. Una seria preocupación. Y a eso se suma la denuncia del presidente de la República, que señalara que hubo financiamiento del narcotráfico en la última movilización indígena. Algo gravísimo que reflejaría lo que estamos viviendo en nuestro país, además de ese direccionamiento del correísmo desde el exterior y al interior del Ecuador para buscar el caos y la desestabilización. Esa alianza de quienes antes les garrotearon, les pisotearon, les procesaron, les enjuiciaron y les encarcelaron, el correísmo al sector indígena, ahora aliados durante la última acción. Y esto no es ningún invento. El propio coordinador de Pachacutic, Marlon Santi, en medio del paro, hizo una invocación y le dijo: señor Correa, quite a sus infiltrados del sector indígena. Ha sido público y notorio, es decir, no es ningún invento. Claro, de esto el señor Leonidas Issa no dice absolutamente nada. No ha criticado al correísmo, no ha criticado la corrupción, no ha criticado esa infiltración en el movimiento indígena del Ecuador. Con estos antecedentes, quiero dar la bienvenida a nuestros invitados: el arquitecto Fernando Carrión, académico experto en seguridad; el general Paco Moncayo Gallegos, ex jefe militar, ex asambleísta, ex alcalde de Quito; y también tenemos previsto que nos acompañe el doctor Hugo Acero. Él es experto en temas de seguridad desde Bogotá, Colombia. Quiero ilustrar, antes de darles la palabra, lo que el presidente Guillermo Lasso dijera con la periodista de Univisión, Patricia Yaniot, precisamente sobre este tema. ¿Tiene pruebas de esa financiación del narcotráfico, como lo ha sugerido su gobierno? Sí, definitivamente que sí. Y la primera prueba es que un paro de 18 días, y no lo llamo indígena, porque eso es estigmatizar a un sector importante de la sociedad ecuatoriana. Un paro de los violentos, los narcotraficantes, los narcopolíticos, guerrilleros. Esos sí quieren someter la paz del Ecuador y quieren tener como rehén al Ecuador. Y el Estado ecuatoriano, representado por mi gobierno, ha actuado con absoluta firmeza, pues ellos tienen representantes en la Asamblea Nacional, donde buscaron un juicio político que fracasó en la Asamblea Nacional. ¿Y va a presentar alguna demanda ante la justicia por estas financiaciones que usted dice tener pruebas? Mire, Patricia, un paro de 18 días tiene un costo aproximado de $20 millones. Ese dinero no lo tiene ningún partido político en el Ecuador. Eso es definitivamente dinero mal habido, dinero del narcotráfico, vinculado con un político corrupto que vive fuera del Ecuador porque no quiere afrontar la cárcel y que quiere violentar todos los procedimientos de la democracia para derrocar gobiernos como el mío. Eso dijo el presidente Guillermo Lasso con Patricia Yaniot de Univisión. Por cierto, una digresión, una precisión, no ha sido un juicio político
que tiene otro trámite, sino el proceso de destitución que quiso hacerlo la Asamblea Nacional. El segundo audio que quiero ilustrar, lo que declarara el ministro del Interior, Patricio Carrillo. En Colombia están en la tercera producción de droga, y Colombia ha duplicado su capacidad de producir droga. Entonces hay más cantidad, y el trabajo de la policía y el trabajo del Estado es sumamente fuerte. Esa fue una declaración a Teleamazonas del ministro del Interior, Patricio Carrillo. Bien, quiero empezar este diálogo con el arquitecto Fernando Carrión. ¿Cómo ve este panorama que estamos viviendo, conectado este levantamiento indígena con la denuncia de financiamiento del narcotráfico que genera mayor inseguridad interna? Muy buen día, arquitecto Carrión. Buenos días, Miguel. Un saludo cordial a Paco Moncayo y obviamente a toda la audiencia. Sí, sin duda estamos viviendo un problema muy complicado alrededor del tema del narcotráfico. Simplemente para que ustedes puedan ver los problemas, les doy un dato que me parece que es importante. En el año 2010, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos señaló que por el territorio ecuatoriano pasaban 210 toneladas. En el 2010, 210 toneladas. En ese año se incautaron 18 toneladas. ¿Qué es lo que tenemos hoy día? Por información ya cerrada del año pasado, 2021, según la fuente de información, pasan entre 500 y 700 toneladas. Eso significa que más o menos se ha triplicado la cantidad de droga que pasa por el territorio. Pero ¿qué es lo que ocurrió el año 2021? Se capturaron 210 toneladas, que es lo mismo que circulaba en el territorio ecuatoriano en el 2010. Eso significa que se triplicó la cantidad de droga que pasa por el territorio ecuatoriano, pero la interdicción, la captura de droga, superó las 10, 12 veces. En otras palabras, el trabajo hecho por la policía en este último tiempo es francamente interesante. Si estos datos los juntamos con el informe que acaba de ser distribuido por la Agencia de Drogas de Naciones Unidas, UNDC, el Ecuador tiene un nivel muy alto de interdicción que le convierte en el tercer país del mundo, después de Colombia y los Estados Unidos. Creo que esto hay que resaltarlo. Ahora, este hecho de que por el territorio ecuatoriano pasen 700 toneladas también nos ha traído algunas distorsiones. Una de ellas, por ejemplo, es la presencia de la droga en el Estado. Francisco Huerta, que desgraciadamente falleció hace pocos días, él ya nos alertó respecto de lo que él denominó el narcoestado. ¿Por qué? Porque hay cuestiones de corrupción en los jueces, en algunos miembros de las Fuerzas Armadas, en algunos miembros de la policía, etcétera, pero también está presente en el mercado, en el sector privado, porque ahí se lava en territorio ecuatoriano alrededor de 3.500 y 4.000 millones de dólares, y se lo hacen los mercados formales. Y no solo eso, sino que también está presente en la sociedad. En otras palabras, nosotros sabemos perfectamente bien cómo la droga hoy día sale en los barcos que antes iban a traer pescado, hoy día salen para transferirles a los grandes barcos que conducen la droga hacia el norte, hacia Centroamérica, México y los Estados Unidos. En otras palabras, esta cantidad de droga que está transitando en el Ecuador, que se está consumiendo en el Ecuador, está presente en todas las esferas de la sociedad y de la institucionalidad pública y privada. Si esto es así, obviamente que habría que ver qué es lo que acontece o qué es lo que aconteció en el paro de los famosos 18 días, pero que hasta ahora, por lo menos, yo no he visto pruebas ni información que tenga una verificación explícita respecto de este monto de los 15 millones de dólares invertidos.
Lo que no se puede negar, arquitecto Carrión, y de esto hemos hablado en otras ocasiones, esta injerencia del narcotráfico incluso en la política. Y una preocupación es, hoy estamos a puertas de un nuevo proceso electoral seccional en febrero del 2023. Esa no es una preocupación, esa penetración, si se habla, como dijo el presidente Lasso, de que hubo financiamiento del narcotráfico en esta última movilización, pero también hay otros espacios como el político, que hoy estamos abocados a un nuevo proceso electoral seccional. Sí, sin duda, sin duda. Y veo que ya está Hugo Acero también con nosotros, así que un fuerte saludo. Para decir que Colombia, en eso hay investigaciones muy interesantes. En las últimas elecciones de gobiernos locales se detectaron que más o menos el 12% de los 1.100 y tantos municipios que tiene Colombia estaban vinculados justamente al tema del narcotráfico, y que esos municipios estaban localizados en zonas de producción, en zonas de circulación, en zonas de consumo, en zonas de lavado, etcétera, y que se había producido ya incluso un cambio de estrategia, de que ya no es solo el financiamiento de campañas electorales, sino también su participación de forma directa en las mismas. Nosotros estamos a las puertas de un proceso electoral justamente de los gobiernos locales en el país para elegir consejos provinciales y municipios. Y yo creo que aquí el CNE tiene que tener obviamente un radar, tiene que tener una presencia muy fuerte para que no se puedan utilizar recursos del narcotráfico para las campañas electorales, y por otro lado también que las personas que se presenten como candidatos al proceso electoral estén bajo el seguimiento que corresponda para que no tengamos esta representación. Si nosotros vemos esto que decía de Colombia, alrededor de 12%. En el caso del territorio ecuatoriano, pongamos que nosotros tenemos menos, 10%. Eso significaría alrededor de 17, 18, 19 municipios, que nosotros ya hemos visto, incluso alcaldes que han sido asesinados, concejales que han sido asesinados en estos procesos, que están mostrando justamente esa presencia. Entonces, obviamente, Miguel, este hecho del narcotráfico presente en la política, sin duda que lo está. Quiero dar la bienvenida al general Paco Moncayo Gallegos, ex jefe militar, exalcalde de Quito, exasambleísta. ¿Cómo ve este problema del financiamiento del narcotráfico en la política, como denunciar el presidente Lasso en las movilizaciones últimas del sector indígena, que generaron preocupación por el nivel de violencia que vuelve a instalarse en el Ecuador? General Moncayo, muy buen día. Y buenos días, qué gusto estar con Fernando, con Hugo. Bueno, tenemos que decir las cosas como son. Hay un momento crucial en el financiamiento de los movimientos insurreccionales, que es cuando implosiona la Unión Soviética, cuando ya deja de llegar recursos de la China, de la Unión Soviética, que venía vía Cuba, y la insurgencia comienza a financiarse con los recursos del narcotráfico. Entonces, se convierten estos que fueron movimientos revolucionarios, que tenían un proyecto político, se convierten en definitiva en reales cárteles políticos que a la vez trafican con la droga. Decían en las FARC, ¿por qué nosotros no vamos a financiar esta guerra revolucionaria, liberadora, si vivimos en un narcoestado? Ese era el argumento. Ahora, ¿qué pasa con el Ecuador? Con esta visión política de que la moral burguesa debe ser superada. Si recordamos el Alfaro Vive, el mensaje, robar un banco es recuperar recursos de los ladrones, de los banqueros que son del pueblo. Entonces, con esta misma lógica de que todo vale para hacer la revolución, hemos visto cómo se roba los recursos, cómo se corrompe y se actúa en conjunción con empresarios corrompidos. Ahí están los juicios, yo no estoy hablando nada que no sea cierto. Y por supuesto, está escrito, inclusive el presidente Uribe lo escribió,
que la campaña de Correa se financió con fondos de las FARC. Hay denuncias de cómo llegaron los recursos, de cómo se trajeron desde Sucumbíos, en fin. O sea que no es un milagro, no es nada que no haya pasado, que los dineros del narcotráfico hayan participado ya y de una manera determinante, porque la campaña de Correa fue sin duda mucho más pletórica de recursos que lo fue la de Alvarito Noboa, el hombre más rico del país, pues. Entonces, como verán, ya la droga ha tenido una influencia fundamental para lo que está pasando. Ahora veamos qué pasa ahora mismo en Venezuela, el cártel de los soles. Allá en Venezuela, las Fuerzas Armadas son un brazo del partido gobernante, ¿no? No en el estilo tan estricto como el de Cuba, pero sí en un estilo similar en el del partido hegemónico, en el cual las Fuerzas Armadas tienen que estar alineadas y se asciende a la gente que está en socialismo del siglo XXI, en fin, el cártel de los soles. Hoy mismo hay gente que está presa en los Estados Unidos y que está denunciando la participación inclusive de gente tan importante como Diosdado Cabello en los temas del narcotráfico. Como verán, el narcotráfico juega en las grandes ligas, no solamente en las ligas menores. Ahora, como bien dice Fernando, cuando un presidente sale a decir algo así, tiene que salir con certezas, porque pierde valor la palabra de un presidente si sale a denunciar algo tan grave, gravísimo, y no está en condiciones de ir a la fiscalía llevando los documentos o de enviar a alguien de su gente a la fiscalía llevando los documentos para que se investigue. Me parece a mí que fue algo que no debió haber pasado, que si un presidente pierde credibilidad en su palabra, pierde muchísimo. Veamos ahora entonces si hay investigaciones, si se comprueba esto. Yo no puedo decir, porque han habido muchas marchas indígenas. Yo mismo he participado como jefe del Comando Conjunto, como comandante del Ejército, e inclusive he marchado con ellos en el Marcha del Agua, en fin. Ellos tienen muchas formas de abastecimiento, no es que solamente es la primera vez que hacen un gran movimiento. Yo diría que por otra parte, inclusive esos fondos podrían haber ido a los grupos violentos que con armas, con fusiles, con lanzacohetes caseros, destruyeron la infraestructura, atacaron a la gente, atacaron a la policía, pero todavía guardo mis reservas sobre el hecho de que haya habido tantos millones de dólares para financiar a esta marcha indígena. Ellos lo pueden hacer, lo han hecho muchas veces sin necesidad de este dinero, así es que quedo yo por lo menos con el derecho a la duda de saber qué mismo es lo que ha pasado. Por cierto, general Moncayo, el crecimiento de estos niveles de violencia mezclados con un legítimo reclamo del sector indígena, cada vez ha ido increciendo. Octubre de 2019, vemos el saldo de junio 2022. Es decir, estos niveles de violencia mezclados con demandas de los indígenas generan preocupación en el Ecuador. Es que este es un tema muy grave, es un tema muy distinto. Mire, Pachacutic, la CONAIE, otras organizaciones han hecho una verdadera lucha heroica para alcanzar lo que hoy se reconoce como sus derechos. Hoy los indígenas son ecuatorianos del mismo nivel que usted, que yo, que todos los que aquí estamos conversando. Tenemos legisladores indígenas, prefectos, alcaldes, concejales, presidentes de juntas parroquiales, en fin, pudimos haber tenido un presidente si las cosas se hubiesen dado así en los votos, habríamos sido un presidente indígena. Estos eran reclamos distintos, eran reclamos de reivindicaciones justas, de derechos que estaban siendo conculcados, pero cuando ya sale un señorista bajo la idea de que hay que una sola disyuntiva, digamos, para América Latina, o el comunismo o una revolución de carácter étnico. Bueno, cuando se
resucita a Mariátegui, y así está pues escrito por el propio señor Issa. Ya el tema no es el de las reivindicaciones antiguas. Cuando tenemos un socialismo del siglo XXI desesperado por volver al poder para limpiar jurídicamente ese pasado judicial que no les va a permitir que el que puede llegar al poder o alguien por su delegación, que es Correa, incida en la política del Ecuador, entonces es cuando tenemos que abrir los ojos, entender que estamos en un escenario completamente distinto, que el escenario de las antiguas marchas de los indígenas no tiene nada que ver. Inclusive en una cayó un gobierno, pero era una cuestión diferente en el caso del presidente Maguad. Lo de ahora es algo distinto. Ahora están unidos los CDRs, que son comités de defensa de la revolución, organizaciones paramilitares, para respaldar al socialismo del siglo XXI, que quedaron instituidas desde la época del señor Correa. Es un escenario complejo de seguridad, ya no es seguridad ciudadana, es algo que va más allá, porque lo que está poniendo en riesgo, lo que está amenazado es la convivencia democrática, el Estado de Derecho, y esos son elementos que se deben preservar con toda la fuerza del Estado, excepto que queramos ser otra Nicaragua u otra Venezuela. Quiero dar la cordial bienvenida al doctor Hugo Acero, experto en temas de seguridad. Queremos que nos dé su visión desde Bogotá, lo que está sucediendo en el Ecuador, uno de los países que más captura droga hoy, y esta relación entre el narcotráfico, la seguridad interna, el último levantamiento indígena y el presunto financiamiento del narcotráfico en esta última movilización. Muy buen día, doctor Hugo Acero. Buenos días, y igualmente saludos a Fernando y al general Paco Moncayo. Yo creo que la exposición que hizo claramente Fernando respecto al tema de la droga en Ecuador, pues es completamente claro que pasó de ser, pues, y sigue siendo un país de tránsito de buena cantidad de droga a nivel de, digamos, de Colombia y a nivel de los sectores productores del sur del país colombiano. Es una buena cantidad de droga que sale desde el territorio ecuatoriano, y desde luego una parte importante se queda, y se queda para consumo y distribución interna. Y eso desde luego está afectando está aumentando los problemas de violencia y delincuencia en algunos estados y desde luego en algunas ciudades. Es, digamos, uno de los temas que tienen y que sufren los países desde el punto de vista del tránsito de la droga. Pero no solamente para el consumo. Fernando también ha sido claro cómo esta economía ilegal, cómo estas rentas ilegales comienzan a distribuirse o a hacer tránsito más bien dentro de la economía legal. Y desde luego eso tiene que ver no solamente con blanqueo, sino también con unos niveles de corrupción altos hacia algunos, y en esto quiero resaltar, algunos servidores públicos de las distintas fuerzas, no solamente de las fuerzas armadas, en este caso incluido las fuerzas militares, policía, sino también desde luego que incide sobre otros sectores, particularmente en lo que tiene que ver con justicia y otros sectores gubernamentales. Yo creo que ese es un fenómeno que hay que ponerle mucho cuidado. A Colombia le ha costado mucho dolor y sangre el asesinato de candidatos presidenciales, de jueces, de fiscales, de mandatarios locales, alcaldes, gobernadores, aquellas personas que de manera honesta y transparente criticaron y se atrevieron a poner la cara frente a un fenómeno como de expansión como el narcotráfico. Yo creo que hay experiencias a nivel de Colombia, experiencias a nivel de América Latina que Ecuador debe mirar con detenimiento y precisamente tratar de que este tipo de cosas no sucedan con la misma violencia. Preocupa de manera particular, y lo digo porque hace poco, como lo mencionaba en algún programa, estuve en la provincia del Oro y allí pude sentir
la preocupación que tienen los bananeros, la preocupación que tiene el comercio, la preocupación que tiene la gente formal, porque ya se comienzan no solamente a meter con sus negocios, sino casi a expropiarlos de lo que tienen. Y eso son lógicas ligadas del narcotráfico que se han dado en Colombia, en Centroamérica y en otros países de América Latina. Y allí retomo algunos lugares de Brasil en donde se han presentado estos fenómenos. Yo creo que esos son elementos que están ahí, adicional a lo último que también menciona Fernando. No es solamente la financiación de campañas políticas lo que ellos realizan, sino que también están interesados en gobernar. Están interesados en tomarse alcaldías, tomarse gobernaciones y, ¿por qué no?, el Congreso y tomárselo en cuerpo presente, teniendo sus propios candidatos, no solamente financiándolos, sino ya de manera efectiva poniéndolos a operar en el mundo político. Entonces hay un fenómeno económico que afecta a la economía local, hay fenómenos sociales y desde luego fenómenos de corrupción, y se comienzan a dar fenómenos políticos que preocupan en la medida en que comienzan a cooptar al Estado. Y cuando digo el Estado, no son solamente los gobiernos, el Ejecutivo, sino también la rama judicial y, si se quiere, también la rama parlamentaria. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, mirar experiencias y sobre todo tener una sociedad muy activa. Aquí es donde se requiere mucho capital social. La Flaxo, Fernando y otras organizaciones de Ecuador son muy importantes y hay que cada vez más fortalecer esa sociedad civil, que desde ahí es que a veces salen las mejores investigaciones de lo que realmente está sucediendo, y desde ahí uno encuentra hombres y mujeres muy valerosos que son capaces de denunciar, poner la cara y cuestionar ese trasegar y ese crecimiento, si se quiere, más que trasegar, ese crecimiento del narcotráfico y lo que ha mencionado Fernando, casi de narcoestado. Hay que tenerle mucho cuidado a eso porque afecta los niveles de democracia y no solamente los afecta, sino los corrompe de manera fuerte, y ellos se meten con los dineros públicos y con su dinero, que es bastante el que ya producen en términos de drogas. Doctor Acero, frente a ese panorama, ¿cómo articular políticas que permitan enfrentar esta situación? Porque daría la impresión, por los hechos ocurridos, que hubo debilidad institucional, que se necesita fortalecerlas, de manera especial a la fuerza pública. Bueno, lo primero, yo creo que hay un elemento que cada vez cobra mucha fuerza y tiene que ver con cultura, digamos, con un cambio cultural. Colombia, desafortunadamente, cuando comenzó a crecer este fenómeno del narcotráfico en la época marimbera de los 70 y luego cocalera de los 80 y finales de los 70, pues mucha gente veía con envidia esas nuevas riquezas y esos nuevos personajes que se daban el lujo de hacer grandes fiestas y reuniones. Y ahí la sociedad lo que hizo, o hicimos, porque estábamos ahí, no estuvimos pues en esas fiestas, pero como sociedad estuvimos ahí, queríamos era congraciarnos con estos nuevos criminales, nuevos ricos, y eso hay que evitarlo, eso hay que denunciarlo desde el primer momento, y ahí se requiere un esfuerzo grande de los medios de comunicación, de la academia, de la sociedad civil, pero también de los organismos de seguridad del Estado y de las instituciones del Estado. Yo creo que hay que hacer ese esfuerzo grande por evitar que eso suceda. Y pues ahí está el trabajo que tienen particularmente los medios de ir informando de manera particular, pero los centros de pensamiento llamando la atención y difundiendo. Yo creo que una sociedad organizada, cada vez más organizada y con mayor capital, sufre de menos problemas de violencia y delincuencia y de intromisión de estos negocios ilegales como el narcotráfico. Vuelvo con Fernando Carrión. Esta denuncia del presunto financiamiento del narcotráfico en la última movilización debiera ser investigada, y cómo lograr el fortalecimiento institucional frente a hechos que cada vez han ido creciendo los niveles de violencia en nuestro país, arquitecto Carrión.
Sí, yo creo que hay que hacer una investigación, eso es evidente. Y si el presidente ha hecho esta denuncia, creo que a él le corresponde, como decía Paco Moncayo, de juntar la información del caso y presentarla en la Fiscalía para que los canales regulares que tiene el Estado para esto, pues la procese. Ahora, respecto a la segunda cosa, creo que el gobierno ha avanzado relativamente de forma interesante con la creación del Ministerio del Interior. Eso le ha dado la posibilidad de tener realmente una política sustentada en un marco institucional especializado. Pero yo creo que aquí hay que avanzar. No es exclusivamente tener un Ministerio del Interior para que maneje la policía. Este Ministerio del Interior tiene que tener, por lo menos yo diría, 3 políticas explícitas. Una, la política sobre la violencia discriminatoria, que es básicamente, por ejemplo, la violencia de género, la violencia xenofóbica, la violencia del racismo, etcétera, etcétera. Una segunda política que es absolutamente necesario es la que se refiere a la violencia ciudadana, que esto proviene, como todos sabemos, de problemas económicos heredados, por ejemplo, de la pandemia en estos últimos dos años, que estamos viendo ese conjunto de robos, hurtos y asesinatos muy fuertes simplemente por razones económicas. Y la tercera es la del narcotráfico, y aquí se requiere básicamente una política que controle la posibilidad del ingreso de narcóticos al país. Y no solo narcóticos, sino también los insumos para producir cocaína. En el Ecuador se produce cocaína. La policía ha desmontado en muchas ocasiones laboratorios en Esmeraldas, en Sucumbíos, en Santo Domingo, en la provincia de Bolívar, en Manta, etcétera, etcétera. Entonces se necesita una política que impida el ingreso de drogas y que impida el ingreso de insumos. Mucho más cuando nosotros tenemos a los 2 países productores de cocaína más grandes del mundo, el caso de Colombia y el caso de Perú, que en estos últimos 2 años han incrementado sustancialmente la producción de cocaína. Aquí me parece que se confundió el ministro del Interior cuando dijo que Colombia había duplicado. El que duplicó fue el Perú en estos últimos 2 años. Colombia ha incrementado también, pero más o menos entre un 15 y un 20%. No las áreas de cultivo, sino el nivel de productividad. Entonces, una es eso. Una segunda cuestión es la exportación, sin duda. Y aquí los problemas principales están localizados en las zonas del Pacífico, los puertos. Y en ese sentido, Guayaquil es el elemento principal. Por ahí sale el 65% de la droga que sale del Ecuador. Es una cantidad muy grande. En tercer lugar está el consumo. Según datos, ya desgraciadamente no son tan actuales, pero son datos del 2018. El 18% de lo que pasa por el Ecuador se queda en el Ecuador. Si esto es así, más o menos, nosotros estaríamos consumiendo alrededor de 100 toneladas. Es una cantidad muy alta. Y aquí tenemos que definir nuestra política, que tiene que ser básicamente, creo yo, de salud pública y de control del comercio interno. Yo creo que gran parte de los conflictos que nosotros estamos teniendo con las bandas, con las mafias, con el nombre que se quiera, nacionales, es el control justamente del mercado interno. ¿Y esto por qué? Porque hace 4 años ya no les pagaban las mafias internacionales a las locales en dólares, sino les pagaban en droga, y eso les obligó a insertarse en el mercado interno. Y ahí se fortalecieron. Entonces necesitamos una política respecto del consumo. Necesitamos una política respecto del lavado. Y aquí hay estudios muy interesantes, por ejemplo, de Francesco Forgione en Italia, que él demuestra, obviamente Italia distinto a lo nuestro, pero él demuestra, por ejemplo, que hay ciertos sectores que son fundamentales para el lavado. Él señala básicamente 2, el turismo y la industria de la construcción. Y él explica eso por el nivel de rotación que tiene el capital y porque el capital tiene una liquidez muy alta. Y eso es justamente lo que le interesa en el proceso de lavado a los sectores del narcotráfico y otros sectores como la corrupción. Entonces, yo creo que hay que fortalecer el marco institucional sobre la base del Ministerio del Interior, pero abrir un sistema. ¿Qué quiero decir con sistema? Por ejemplo, se hizo ya una primera reunión con los municipios y yo creo que eso hay que fortalecer. ¿Por qué? Porque los municipios dan 2 cosas que la política nacional no da. Uno es prevención. Porque los municipios no tienen policía, los municipios no tienen cárcel, los municipios no tienen justicia. ¿Qué es lo que pueden hacer? Prevención. Y la segunda cosa
es que los municipios conocen sus territorios. No se puede tener una política uniforme en el país. Lo que pasa en Guayaquil es específico, como decía, el 65% de la droga sale por ahí. O lo que pasa en Esmeraldas, o lo que pasa en Quito y en la Sierra, donde hoy día el tema no es exportación de drogas, sino el consumo de drogas. También exportación, por el caso del aeropuerto de Quito, que ya hemos visto, información que ha salido en este último tiempo. Entonces, si armamos este sistema, están ahí los municipios, tenemos prevención y tenemos territorios. En segundo lugar, los sectores empresariales. ¿Por qué los sectores empresariales? Este rato, la policía privada, y usted, general Moncayo, debe conocer más que yo, tiene el doble de efectivos de la policía pública. Son 54, 55,000 los policías públicos, la Policía Nacional, y más de 100,000 policías privados. ¿Por qué no se hace un convenio, una alianza, un acuerdo para que esto puedan trabajar de manera conjunta? ¿Por qué no se hace acuerdos con los centros comerciales, con los bancos, para que se controle lo que se llaman los hotspots? Yo creo que si vamos en la perspectiva de un sistema de seguridad donde estén distintos actores y el elemento articulador, coordinador de esto sea el Ministerio del Interior, que no debería ser solo de la policía, creo que avanzaríamos bastante. Y el otro tema de fortalecimiento institucional, precisamente en este momento hay una delegación en Israel buscando una contribución de ese gobierno, experiencia en materia de seguridad y defensa, como también el respaldo que ha dado Estados Unidos, arquitecto Carrión. Sí, a mí me parece eso que es necesario, pero yo creo que si nosotros no tenemos una propuesta, si nosotros no tenemos una política, si nosotros no tenemos un plan de forma detallada, ¿qué es lo que vamos a pedir? ¿Qué es lo que vamos a pedir? Pues pediremos plata, pediremos tecnología, ¿pero para qué? Pediremos inteligencia, ¿pero para qué? Y entonces yo creo que lo primero que tenemos que tener nosotros es claridad de qué es lo que queremos hacer para ver en ese caso los vacíos. Entonces, si nosotros tenemos vacíos respecto del tema de tecnología, pues que sea Israel o que sea cualquier otro país. El caso de los Estados Unidos, por ejemplo, nadie va a negar la calidad de la inteligencia que tiene. Es la mejor inteligencia del mundo. Pero tiene que ser una inteligencia que nos permita subsanar los vacíos que nosotros tenemos. Yo creo por eso, Miguel, que lo primerísimo es tener un marco constitucional, segundo, tener una política específica y luego hacer todos los acuerdos que se quiera con todos los países, porque no hay que olvidarse que este es un tema no nacional, este es un tema absolutamente global. Lo que tenemos en actuación es una red global del crimen que está actuando, por ejemplo, el cartel de Sinaloa en 51 países del mundo. La andrangheta que no se discute en el Ecuador y que está presente en el Ecuador está en 38 países del mundo, entre esas del Ecuador. Y así podríamos ir sucesivamente señalando algunos de estos grupos criminales. General Paco Moncayo, ¿cómo enfrentar, primero, de manera institucional, esta red global del crimen organizado y también este aporte de países importantes como Estados Unidos e Israel? Por favor. Bueno, mire, lo que dice Fernando, pongo comillas, eso es lo que hay que hacer. No entendemos cuál es el contexto de seguridad que viven los países. ¿Usted habría pensado alguna vez en la historia que, por ejemplo, el concepto estratégico de la OTAN considere estos como amenazas a la seguridad global? ¿Usted habría pensado alguna vez que los buques de la OTAN estén en el Golfo de Adén, en el Cuerno de África, combatiendo la piratería? Nosotros seguimos con una visión de la seguridad que ya no existe. Mire, hay algunos aspectos que se tienen que hacer. Lo que acaba de decir Fernando. Yo doy clases de esto, ¿no? No hay país en el mundo que no tenga Consejo de Seguridad. No hay país en el mundo que no tenga una secretaría permanente de ese Consejo de Seguridad. No hay país en el mundo, de izquierdas, de derechas, de centro, donde se planifican todos los aspectos de la seguridad. La seguridad interna y externa ahora están tan, ¿cómo le puedo decir? Difusas, que ya usted no puede saber hasta dónde llega misiones para Fuerzas Armadas, hasta dónde llega misiones solamente para la policía.
Los problemas, estamos hablando de problemas intermésticos, los problemas que tenemos con Colombia, ¿qué son? Son internos, domésticos, son internacionales. Estamos en el mundo hablando de un contexto volátil, en fin, y nosotros seguimos con las mismas prácticas. Si usted se da cuenta, lo que pasó el 19 y lo que acaba de pasar es casi calcado. Si usted se da cuenta lo que ha pasado en todo este periodo en temas de seguridad, entonces llegamos a la conclusión que acaba muy bien de decir Fernando, no hay políticas públicas de seguridad en un contexto de amenazas crecientes, complejas, difusas, en fin, cuando estamos hablando de amenazas híbridas, seguimos con los patrones antiguos y lo que es peor, aún esos los hemos perdido. Hoy, mire, estamos hablando del problema de seguridad concreto de este ataque brutal del narcotráfico aquí. Usted puede en el país presentar una política pública, no una improvisación acertada, una política pública. ¿Dónde están los planes? ¿Dónde están los programas? Tenemos que volver, y vuelvo a ratificar también lo que dice Fernando. Acuérdese de nuestro programa, Hugo, Fernando, en Quito, la academia. Tenemos una biblioteca, yo tengo aquí atrás una biblioteca que publicamos con la Flaxo. O sea, las vedurías que hacía la sociedad que estaba involucrada en los temas de seguridad. Me parece a mí que realmente tenemos que comenzar a pensar en serio, tener un sistema de seguridad que funcione. Aquí resolvemos las cosas con demasiadas simplezas, sencillez. Por ejemplo, un señor general distinguido, prestigioso, ministro del Interior. El gobierno anterior, ministro de gobierno, un general de policía prestigioso. Ministro de defensa, un general prestigioso. ¿Y dónde está la política? O sea, me parece a mí que la política tiene que asumir estas responsabilidades y no fundamentarse solamente en medidas de policía, de Fuerzas Armadas. Y si vamos a tener, por fin tuvimos el Ministerio del Interior, esto veníamos reclamando tanto tiempo, que sea realmente un Ministerio del Interior y no un Ministerio de Policía. Ahora, y la ayuda internacional, ¿cuánto puede contribuir, General Moncayo, que es importante en estos momentos? Porque hay que reconocer también, aquí hubo un debilitamiento institucional y no podemos sustraernos. El gobierno del prófugo en Bélgica fue muy duro en ese sentido. Claro, desde el 2003, ¿no? Con esto de la declaración de la seguridad multidimensional, se puso énfasis en que ahora las medidas de política son interagenciales y que además implican una participación de seguridad cooperativa entre todos los países. ¿Cómo no vamos a tener nosotros, por ejemplo, para la frontera norte con Colombia, planes y programas conjuntos de Colombia con Ecuador? No puede ser que de la línea para acá se haga de una forma, de la línea para allá se haga de otra, cuando evidentemente, volvemos a decir, estas son amenazas intermésticas. En fin, si el tema del narcotráfico y todos los delitos que van alrededor de él es una amenaza global, así asumida por las propias Naciones Unidas, solamente a gente descriteriada, ignorante en los temas de seguridad, se le pudo haber pasado por la cabeza decir que fuera los Estados Unidos. O sea, los Estados Unidos son en gran medida quienes generan, por ser un centro de consumo tan grande, todos los problemas que se suscitan en ese sector nuestro. El Ecuador, geopolíticamente ubicado entre los mayores productores de coca, ¿cómo no va a tener planes? ¿Cómo va a ser que no tengamos? Cerramos UNASUR cuando más necesitábamos ese Consejo de Defensa Suramericano para enfrentar estos problemas. En la CAN, en la Comunidad de Andina Naciones, hay declaraciones pequeñas, no se hace nada. Estos son problemas
globales, son problemas que además tienen que ser enfrentados con políticas regionales, subregionales. No puede cada país no va a poder lograrlo salir por sí mismo del problema. Esto tenemos que enfrentarlo con políticas distintas, con políticas de más amplio alcance, y no podemos cerrarnos a que no los norteamericanos o no los europeos o no. Hay que utilizar la mejor técnica, tecnología, lo que mejor pueden aportar otros países para salir del gravísimo problema en que estamos y que no parece que todos los ecuatorianos lo queramos entender y enfrentar. Doctor Hugo Acero, ¿cómo fortalecer institucionalmente, cómo interactuar con gobiernos locales, como decía Fernando Carrión, y cómo ve la ayuda internacional que el Ecuador, frente a esa debilidad institucional, ha recabado tanto de Estados Unidos cuanto de Israel? Bueno, después de oír a Fernando y desde luego al general, siempre, digamos, en mi trabajo me he propuesto pensar o como alcalde o como gobernador o como presidente. Y yo creo que la situación por la cual está atravesando Ecuador, que también es más o menos la misma que por la cual está atravesando Colombia en estos momentos, requiere de un momento digamos, de trabajo conjunto entre distintos sectores. Yo pensaría que inicialmente convocaría rápidamente a expertos de distintas áreas, expertos en estos temas, un poco para hacer el diagnóstico. Estamos como en la situación médica de un paciente con graves problemas, que lo que no se requiere es solamente un especialista, sino que yo lo que requiero en esa primera instancia es una junta médica que me diga, después de tantas dolencias que tiene ese paciente y tantos problemas de salud que tiene, por dónde vamos a comenzar y cómo vamos a ir abordando cada uno de los problemas. Y yo colocaría unos términos de 1 máximo 2 meses para tener claro, ahí decimos que estamos sobrediagnosticados, pero hay tal cantidad de problemas que hay que priorizar, hay que mirar por dónde se comienza y cómo es que se va a trabajar, digamos, en este campo. Entonces, ese primer esfuerzo sería de un grupo muy importante de instituciones del Estado, pero también de especialistas que definan cuáles son los problemas, porque al lado del narcotráfico, que uno dice, vamos a atacar el narcotráfico, detrás del narcotráfico tenemos extorsión, tenemos trata de personas, comercio de armas, secuestros, expropiación. Tema del narcotráfico, y eso hace que desde luego haya que tener una visión mucho más completa para tratar de abordar el tema, y en ese sentido aparecerían unas líneas estratégicas al gobierno. Y el otro tema sobre el cual trabajaría es, bueno, es la policía, sí, son las fuerzas militares. ¿Qué vamos a hacer con las fuerzas militares frente a este tipo de fenómenos y distintos fenómenos? Pero también, ¿qué otras instituciones hacen parte del problema, de la solución del problema? Y ahí aparece ya la fiscalía, las cortes, los presidios, y los gobernadores, los alcaldes, y es cómo conformamos un equipo de trabajo a través de un sistema de trabajo permanente, absolutamente con todas las instituciones del Estado y con las autoridades locales, para asumir este reto. Un trabajo en conjunto y un trabajo sistémico que no puede darse solamente por una vez. Desafortunadamente en América Latina nos hemos acostumbrado que cuando tenemos graves problemas convocamos el Consejo de Seguridad. Lo que yo a veces critico en Colombia, después de la masacre, después del asalto, después del hecho violento y delincuencial, convocamos un Consejo de Seguridad. ¿Ya para qué? Los consejos de seguridad deben ser permanentes, activos, deben tener suficiente información tras de sí. Del Consejo de Seguridad debe haber un grupo de personas que esté analizando y que les esté entregando insumos al presidente y a los demás miembros del Consejo de Seguridad para tomar decisiones. Yo creo que esos dos elementos son fundamentales. Uno, en medio de esta problemática tan compleja y diversa, necesitamos ordenar, y es un poco el tema del plan
a asumir cada uno de los problemas. Y yo creo que ese es un primer elemento. Y lo segundo es cómo conformamos equipo bajo el liderazgo del presidente y bajo el liderazgo de las instituciones que tienen que ver con este tema, cómo conformamos equipos con las distintas instituciones del Estado, no solamente del gobierno, porque ahí tienen que participar la rama judicial, pero también los parlamentarios y otra gente. ¿Cómo conformamos equipo para ir saliendo de este tema y enfrentarlo absolutamente todos los días? Un equipo con organización sistémica que le permita afrontar de manera permanente los retos que hoy tiene Ecuador y los que tiene hoy y los que va a tener que afrontar hacia adelante, porque esto se va haciendo más complejo, más violento y cada vez más delincuencial. Quiero volver con Fernando Carrión por este tema importante que ha planteado el doctor Acero también, el fortalecimiento institucional. En el caso ecuatoriano, aquí se estableció lo que antes del Consejo de Seguridad Nacional, hoy el COSEPE, que integran las principales funciones del Estado, sus delegados. Y en el Ecuador, en medio de esa debilidad, vemos, por ejemplo, ahí debe estar el presidente de la Asamblea Nacional, el que entrara luego de tumbarle a la anterior presidenta y que no genera confianza, porque temas tan delicados, un presidente que estuvo dirigiendo la orquesta en la Asamblea Nacional para destituir al presidente de la República y también este acompañamiento que debe dar la justicia, como decía el doctor Acero, Fernando. Sí, bueno, esas son ya las dificultades que tiene el país en términos de la crisis institucional tan grave que existe. Tenemos, o no hemos tenido, yo diría prácticamente función de la Contraloría desde el 2007 prácticamente hasta ahora, es decir, 14 años no hemos tenido la función de la Contraloría. Y esto porque hemos descubierto, por un lado, desde las Cortes de la Florida, cómo se resolvían los problemas de corrupción dentro del Estado. O esto que llaman las torres, o tener esos contralores prácticamente itinerantes, porque no tenemos un contralor electo. Lo mismo ha pasado con otras instancias donde no tenemos bueno, recién es restituido el presidente de la Corte Suprema de Justicia, pero también estábamos con un interinazgo. Entonces, sentar este conjunto de instituciones a discutir un tema que en muchos de los casos incluso para ellos son ajenos, yo no sé hasta qué punto es lo mejor. A mí me parece que lo que habría que hacer, como señalaba en mi intervención anterior, es fortalecer el Ministerio del Interior y que tenga esas tres políticas y que en su interior esté la policía, que en su interior esté las cárceles. Ese es otro gran problema. La cárcel se mueve por un andarivel aparte y eso no puede ser porque nosotros vemos que incluso desde las cárceles se comete hechos delictivos y entonces tiene que estar ahí adentro. Lo mismo el tema de inteligencia tiene que estar adentro de este Ministerio del Interior para que se provea de todos los insumos para la toma de decisiones. Y ahí viene un tema que me parece interesante que ha planteado el general Moncayo, esta suerte de indefinición de qué mismo son las Fuerzas Armadas y las policías, y yo diría, siguiendo sus palabras, en general en América Latina, porque lo que estamos viendo es un proceso de policialización de las Fuerzas Armadas y de militarización de las policías. Y se están encontrando. Yo creo que va a llegar un momento en que haya una indefinición de cada una de estas dos instituciones. Entonces aquí se requiere también procesos de reforma relativamente interesantes para que quede claramente establecido qué es lo que tiene que ser cada uno de ellos. Y nuevamente con el general Moncayo, que yo creo que se le olvidó a él, una de las cosas importantes que hizo en su administración fue la tasa de seguridad, una cosa tan simple pero tan compleja como la tasa de seguridad. Cuando yo digo que se tiene que formar este sistema alrededor del ministerio y que esté en los municipios, eso da la posibilidad de que todos los municipios puedan cobrar su tasa de seguridad en función de lo que cada municipio pueda tener. En unos casos, por ejemplo, el caso del municipio de Quito, creo que son 8 o 9 millones de dólares, que es el municipio que tiene la mayor cantidad de población. Pero tenemos municipios de 2.000, 3.000 personas. Bueno, no llegará a ese monto. Quizás en esos no tenga sentido cobrar. Pero si nosotros tenemos ese monto que proviene de la tasa de seguridad, vamos a tener políticas
territoriales y políticas, nuevamente, de prevención que surjan de los propios municipios y que no ocurra como está ocurriendo el día de hoy, que los gobiernos locales están financiando al gobierno central. Eso no puede ser, eso no puede ser. Esos recursos de esa tasa de seguridad tendrán que ser manejados por los propios municipios en el marco de esta lógica del sistema institucional que estoy diciendo. Lo mismo, por ejemplo, señalé municipios, señalé cámaras, señalé sector de la seguridad privada. Lo mismo puede ocurrir con las escuelas y con las universidades. Nosotros sabemos perfectamente bien que los lugares donde se roba, por ejemplo, celulares y computadoras, es a la salida y a la entrada de las universidades y los colegios. Nosotros sabemos perfectamente bien que la iniciación del tema del consumo del narcotráfico es a la entrada y a la salida de los colegios. ¿Por qué no se hace acuerdos con las universidades, con las escuelas, con los colegios? Sabemos perfectamente bien que en las paradas del transporte, en el sistema de transporte, se roban celulares, se roban carteras, se roban billeteras, etcétera, etcétera. ¿Por qué no hacer una política conjunta con todas las empresas cooperativas, etcétera, de transporte? Armar este sistema. Tenemos que armar este sistema. Y hay una cosa adicional con los municipios. Sabemos perfectamente bien que hay muchos barrios de las ciudades, sobre todo más grandes, y estoy hablando de Guayaquil, de Quito, de Cuenca, de Esmeraldas, etcétera, donde la policía ya no puede entrar y donde se cobran lo que llaman peajes. ¿Por qué no trabajar de manera conjunta con los municipios que conocen los territorios? Políticas explícitas respecto de esto para recuperar la soberanía de esos territorios que se ha perdido. Yo creo que aquí lo que necesitamos es definir todas estas cosas. Hugo decía hace un rato, esto está sobrediagnosticado. Yo no sé hasta qué punto es así, pero por lo menos lo que deberíamos tener es diagnósticos consensuados. O sea, ponernos de acuerdo en los problemas para, en función de eso, tomar las decisiones. Porque si nosotros seguimos tomando decisiones en el aire, probablemente esto va a seguir creciendo. General Paco Moncayo, ¿cómo fortalecer a las instituciones, articular con la justicia, que funcione plenamente la Secretaría del COSEPE, con todas las desconfianzas que ha habido cuando un presidente de la Asamblea Nacional era director de la Orquesta para la Destitución del Presidente de la República? Bueno, en primer lugar, la seguridad es un tema de todas las funciones del Estado, de todos los niveles de gobierno y de la sociedad civil organizada. Por eso yo creo que solamente un Ministerio del Interior es insuficiente para una política de seguridad frente a estas amenazas, considerando algunos elementos. Por un lado, por ejemplo, todo lo que es policía marítima maneja la Fuerza Naval. Todo lo que se mueve por el mar, la policía no está actuando allí. El Ministerio del Interior no sería suficiente. Cuando hablamos de las fronteras terrestres, ustedes saben muy bien que por sucumbío se va al Brasil por vía fluvial una gran cantidad de la producción de la cocaína o de la base de esta sustancia que va a consumo en el Brasil. Se necesita, estoy de acuerdo, no es cuestión que haya un Consejo de Seguridad que se reúne como bomberos para apagar incendios. No, no es tan importante que haya el Consejo como que haya un órgano permanente. Lo tienen todos los países del mundo. Un órgano permanente donde se está planificando, de dónde sale el asesoramiento, de dónde sale el tema de manejo de crisis. Aquí improvisamos todo, no aprendemos de nuestras propias experiencias. Vuelvo a decir, 2019, 2022, calcomanía. Algunos aspectos las Fuerzas Armadas y la policía corrigieron y por eso pudieron manejar mejor el problema, pero en los términos políticos, porque es la política la que conduce la seguridad de los estados, seguimos improvisando. La gente no entiende, los políticos lastimosamente no están preparados. Allí yo extraño mucho el IAE, pues porque allí se hacían realmente eventos, cursos
distintos actos académicos en que estaban empresarios, políticos, estaban dirigentes barriales, estaban dirigentes sindicales hablando de los temas de seguridad. Hay una gran ignorancia en estos temas. Claro, periodistas también, sí, efectivamente. Así Va terminando esto en ser una cosa de especialistas. Mire, yo veo el Perú. En el Perú estudian estas materias en la universidad, estudian en los colegios. En los colegios del Perú estudian, por ejemplo, geopolítica, seguridad. Aquí hemos hecho de la seguridad una especie de conocimiento de unos pocos sectores y de unos pocos expertos. Entonces, hay mucho que hacer, pero si acabo yo de escuchar a los dos contertulios, están diciendo lo que hay que hacer y no hay que inventar mayor cosa. Hay que hacerlo, por supuesto, sobre la base de un diagnóstico de nuestra realidad. Vuelvo a insistir solamente con esto. Si no participan los gobiernos autónomos, descentralizados en la seguridad, estamos perdidos. No es lo mismo lo que pasa en un barrio de Machala que lo que pasa en un barrio de Guayaquil o en un barrio de Quito. Hay que territorializar la seguridad y los alcaldes no pueden lavarse las manos como han venido haciéndolo hasta ahora. Doctor Hugo Acero, habría que articular esta política institucional, fortalecer a las instituciones, pero también interactuar gobierno nacional, gobiernos seccionales. Completamente de acuerdo. Yo siempre he creído que dos elementos claves: sin los mandatarios locales, en este caso a nivel nacional, sin los mandatarios locales, gobernadores y alcaldes, es muy difícil. Y otro elemento, sin la ciudadanía, es mucho más difícil. Yo creo que hay que fortalecer los procesos de organización en todos los campos del desarrollo social y económico, incluido la seguridad, fortalecer la participación de la sociedad y de las comunidades, de los ciudadanos, de las comunidades. Es importante fortalecer ese capital social de manera fuerte. Yo creo que ese es un trabajo que hay que involucrar absolutamente a todo el mundo. Pero también, Fernando habla de la tasa de seguridad. Yo creo que hay que tener un impuesto dedicado a la seguridad a nivel nacional, porque se requieren recursos. Aquí hubo un impuesto dedicado a la seguridad, que fue el impuesto al patrimonio. Y no fue un impuesto absolutamente a todos los ciudadanos, no. Fueron los patrimonios más altos que tenían el país, la gente y los empresarios y otros sectores que tenían los ingresos más altos, a ellos se les aplicó el impuesto al patrimonio. Y eso dio los suficientes recursos para fortalecer precisamente las acciones frente al narcotráfico e inclusive frente a las estructuras armadas. Sin esos recursos de ese impuesto, y desde luego, en el caso del apoyo de los Estados Unidos, sin eso hubiese sido muy difícil no solamente atacar los dos carteles grandes que tenían el país, que era el cartel de Medellín y el cartel de Cali, sino además diezmar de manera muy fuerte los grupos guerrilleros. ¿Qué llevó a las FARC a un proceso de negociación? No que estuvieran a puertas de tomarse el poder, no con la posibilidad de que hubieran llegado a derrocar al Estado, no. Las FARC se sienta a dialogar en su momento más débil, en su momento más debilitado, pero esa debilidad se dio porque hubo recursos y porque hubo acciones importantes frente a este tipo de estructuras criminales y desde luego también las del narcotráfico. Yo creo que ahí se requieren, además de la política, además del sistema, además de la organización, recursos, y esos recursos provienen de los impuestos, y ahí hay que definir quién va a pagar la seguridad de los ciudadanos, quién va a pagar la seguridad del Estado, porque son insuficientes los recursos. Lo primero que uno puede tener es un plan, puede tener una buena organización, y la gente va a decir, bueno, ¿y ahora con qué plata trabajamos? ¿Cómo vamos a fortalecer las instituciones? ¿Con qué recursos los vamos a fortalecer? Pues hay que conseguirlos, porque se requieren. Sin seguridad no hay desarrollo, sin desarrollo no hay empleo y sin empleo no hay bienestar. Luego entonces, esa es la mejor inversión que puede hacer una sociedad, una inversión en seguridad que permita que efectivamente haya desarrollo, que haya inversión, que haya recursos externos de inversión para crecimiento de la economía y desde luego haya empleo y bienestar. Sin seguridad eso no es posible. Por eso se requieren, adicional de las políticas y el sistema, recursos importantes para fortalecer los temas de seguridad. Muchas gracias por participar y aportar en este debate temas
tan candentes como la penetración del narcotráfico, el financiamiento en movilizaciones, en acciones violentas como ocurriera en el Ecuador, y también estos altos niveles de inseguridad que estamos viviendo en el país, para lo cual se necesita el fortalecimiento institucional, como han dicho. Muchas gracias al doctor Hugo Acero desde Colombia, al general Paco Moncayo y al arquitecto Fernando Carrión, muy amables por su valioso aporte. Gracias, saludos. Gracias. Muchas gracias. Igualmente. Muchas saludos, gracias. gusto en verlo. Muchas gracias. Chao. Con esto cerramos la revista de opinión Democracia. Les recomendamos, ya viene en Exa FM el show de la papaya, y les deseamos un feliz martes a todos. Muy buen día. Miguel Rivadeneira en la revista de opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Hola, Susi, ¿cómo estás? Hola,